tal? Gracias al Dios Altísimo que nos permite seguirnos viendo en este mundo virtual tan importante en el caminar de las matemáticas. Pues sigo con los vídeos de funciones, de derivadas de funciones trigonométricas inversas. Ya este es el segundo vídeo, el ejercicio 14 nos dice que y es igual al arcoseno de 4x al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces aquí vamos hacer una sustitución, ¿verdad? Vamos a decir que U es igual a 4X. Perdón, U es igual al arcoseno de 4X. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de la cadena, vamos a decir la derivada en base de U cuadrado por la derivada en base de X, de arcoseno de 4X. Es lo que nos dice la regla de la cadena. Entonces, si nosotros hacemos esa derivada, pues vamos a saber que la derivada de U cuadrado, pues simplemente es 2U, pero la derivada del arcoseno de 4X lo hicimos en el vídeo anterior, ¿verdad? La derivada del arcoseno. Aquí dice si y es igual al arcoseno de f de x, entonces su derivada es igual a la derivada de f de x, que en este caso f de x viene siendo el argumento, es decir, 4x, sobre, o dividido por, o partido por, como dicen algunos países, la raíz cuadrada de 1 menos f de x al cuadrado. Repito, en este caso f de x viene siendo el argumento, en este caso 4x. ¿Verdad? Entonces, si nosotros ya aplicamos cuál es f de x, el argumento que es 4x, y aquí también pues sería 4x al cuadrado. Estamos aplicando lo que nos dice pues la función de la derivada del arcoseno. La derivada de 4x pues es 4, ¿verdad? La derivada de 4x es 4 y aquí pues simplemente a 4x lo elevamos al cuadrado, 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado es x cuadrado, ¿verdad? Entonces, volvemos al inicio anterior, decíamos que y', la derivada de y es igual a la derivada de u al cuadrado por la derivada del arcoseno. Aquí tenemos la derivada de u cuadrado es 2u. Recuerde que es la derivada de una potencia, el exponente pasa a multiplicar y al exponente se le resta 1. Entonces aquí nos queda exponente 1, que sabemos que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Entonces, simple y sencillamente ya terminamos, volvemos a sustituir U. Acuérdense que decíamos que U era igual al arcoseno de 4X. Entonces nos queda 2 por el arcoseno de 4X por 4 sobre raíz de 1 menos 16X cuadrado. Y acuérdense que para multiplicar una expresión por un racional, se multiplica la expresión por el numerador y se copia el denominador. 2 por 4 es 8 y arcoseno de 4X solo se copia sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado. Esa es la derivada de la función que nos dieron, ¿verdad? La derivada de la función que nos dieron que era el arcoseno de 4x elevado al cuadrado. O dicho de otra forma más exacta, el cuadrado del arcoseno de 4x. Vamos con el ejercicio número 15, que este es bastante fácil, facilito. Nos dicen que y es igual el arcotangente de la tangente de x. El arcotangente de la tangente de x. En este caso, la tangente de x viene siendo el argumento, pero el arcotangente de la tangente nos queda liberada la x. Es decir, el arcoseno del seno de un ángulo es solamente el ángulo, ¿verdad? Y lo podemos comprobar rápidamente con la calculadora. Por ejemplo, ¿sabe usted que el coseno de 60 grados es un medio? ¿Verdad? Es un medio el coseno de 60 grados. Entonces es como que digamos aquí, bueno, vamos a hacer la tangente de ¿qué? Tangente de 60 grados. Aquí está. Vamos a hacer la tangente de 60 grados para trabajar con tangente. La tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. ¿Verdad? X es 60, no se le olvide. Entonces, el arcotangente de raíz de 3 nos debe de dar 60, porque acuérdense que dice el arcotangente de la tangente de 60. Le calculé la tangente de 60 grados, ¿verdad? Entonces el arcotangente de la tangente de 60 debe ser 60. Ya calculamos que la tangente de 60 es raíz de 3. Entonces si yo digo arcotangente, ¿verdad? Que es tangente inversa
de raíz de 3, que lo voy a escribir, de raíz de 3, ¿verdad? Igual, si de raíz de 3 igual, ¿a qué va a ser? A 60 grados. Por ejemplo, que el arcotangente de la tangente de X es igual a X. El seno del arcoseno de X es igual a X. ¿Estamos? El coseno del arcocoseno del coseno de X es igual a X. Es decir, una inversa por su función es igual al argumento. Entonces, por eso nos queda que Y simplemente es igual a X. Esto se nos cancela, por decir así, ¿verdad? Se nos elimina la inversa con la función, se nos elimina, entonces nos queda que Y es igual a X. ¿Y cuál es la derivada de X? Pues es 1. Acuérdense que la derivada de NX es N, y aquí la X lleva un 1 que no es necesario anotárselo porque un 1 es un coeficiente 1, significa multiplicación, y 1 por X pues es X, por eso no es necesario escribirlo. Por lo tanto, la derivada de 1x es 1. Entonces, eso es todo, facilita esa derivada. Ahora vamos el arcocoseno de seno de 3x. Mire, aquí no me confundas, si estuviéramos hablando el arcoseno del seno de 3x, pues nos quedaría solamente 3x, pero aquí es el arcocoseno del seno, ¿verdad? No estamos hablando de la misma función. Entonces ya habíamos visto en vídeos anteriores que el arco coseno, que se escribe como arcos nada más, pero es arco coseno de una función es igual al negativo de la derivada del argumento, que en este caso el argumento es 3x sobre la raíz de 1 menos la función f de x al cuadrado, que repito, en este caso f de x es el argumento. Entonces si aplicamos eso nos queda negativo derivada de 3x, la derivada de nx es n, ¿verdad? Pero aquí hay un detallito que casi se me escapa, que en este caso f de x es el argumento y el argumento no es 3x. En este caso el argumento es seno de 3x. La función es el arco coseno. Estamos derivando funciones inversas. Entonces en este caso el argumento no es 3x. Corrijo, ¿verdad? El argumento es seno de 3x. Entonces aquí lo tengo planteado. Negativo f' de seno de 3x, porque ese es el argumento, sobre la raíz de 1 menos el seno de 3x al cuadrado, o el cuadrado del seno de 3x. Cuando operamos, ¿cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno por la derivada del argumento, ¿verdad? La derivada, aquí se aplica la regla de la cadena. La derivada del seno es el coseno y la derivada de 3x es 3. Por eso tenemos 3 cosenos. Negativo, ¿verdad? Porque estamos en la derivada del arco coseno. Entonces nos queda negativo 3 coseno de 3x. Repito, derivada del seno es coseno y la derivada de 3x es 3. Entonces nos queda negativo coseno de 3x sobre 1 menos seno de 3x al cuadrado. Y esto es igual a seno cuadrado de 3x. Raíz de 1 menos seno cuadrado de 3x. No lo olvide que no es que voy a ir seno cuadrado y 3x al cuadrado. Basta con elevar al cuadrado la función. Por eso, seno cuadrado de 3x. Mire qué interesante. 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado. No olvide la identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Se lo he explicado, puede buscar mis vídeos del círculo unitario y en muchos otros ejercicios se lo he explicado. Se lo he demostrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Es una identidad pitagórica, ¿verdad? Porque el coseno cuadrado diríamos que es el cateto adyacente, el seno cuadrado sería el seno sería el cateto opuesto y el 1 sería, ¿verdad?, la hipotenusa. Acuérdese que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Seno al cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Por eso está la identidad pitagórica, repito, seno al cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Y si usted quiere de esa identidad pitagórica, quiere despejar el coseno cuadrado, el seno cuadrado que suma, porque es coseno cuadrado más seno cuadrado, entonces pasa a restar al 1, ¿verdad? Entonces queda que coseno cuadrado es igual a 1.
menos seno cuadrado. Es decir, esto es igual a coseno cuadrado, por eso en el siguiente paso ya lo tenemos, coseno cuadrado de el mismo argumento de 3x, ¿verdad? De 3x. Y como es raíz cuadrada, acuérdense que la raíz cuadrada de una expresión al cuadrado es simplemente la expresión lineal. La raíz cuadrada de coseno cuadrado es coseno, ¿verdad? Eso, y aquí desapareció el radical y ya el coseno ya no está elevado al cuadrado, sino que es lineal, está elevado al 1, que no es necesario escribir el exponente 1. Entonces, fíjense bien, coseno de 3x que multiplica sobre coseno de 3x se nos cancelan. Entonces, nos da que la derivada de esa función es negativo 3, ¿verdad? La derivada de esta función que nos dieron, arcocoseno del seno de 3x es negativo 3. Paso a paso ahí va explicadita, ¿verdad? Ok, miren, con esto pues terminamos estas derivadas trigonométricas. Era mi segundo video, primera vez. 2 videos que hice consecutivos. Muy interesante. Seguimos aquí para servirle. Si le gustó este video, por favor, suscríbase a mi canal. Compártalo en sus redes sociales, le haya gustado o no, porque si a usted le sirvió de mucho, a otros les puede servir de más. Si a usted le sirvió de poco, a otros les puede servir. Sea bueno y compártalo, ¿verdad? Compártalo, comente para que estemos en contacto. Active la campanita si quiere recibir mis vídeos, ¿verdad? Que Dios le bendiga y no olvide que es urgente que nos cuidemos en estos momentos difíciles de este COVID-19. Su familia necesita que usted se proteja, que usted la proteja, necesita que usted trabaje, que usted prospere. Así es que estudie, practique, practique, practique y le aseguro que usted aprobará sus asignaturas. Que Dios le bendiga, nos seguiremos viendo. Hasta la próxima.